En esta semana, hermanos, cuando nuestro pastor me dijo que si pudiera compartir, le dije que bueno, y en mi mente decía: Señor, ¿y ahora qué puedo hablar? ¿Qué digo? ¿Qué mensaje puedo llevar a mis hermanos? Y, y vino a mi mente, hermanos, los tiempos en los que estamos viviendo hoy. La iglesia está siendo tocada, hermanos. La iglesia está siendo afligida. Y yo pensaba, decía, la iglesia está siendo probada. En muchos aspectos está siendo probada, hermanos. Como les dije al inicio, muchas iglesias están cerradas. Pastores están siendo probados en su corazón. Muchos pastores han dejado la iglesia, hermanos, se han dedicado a otras cosas. Y la iglesia está siendo probada, y en eso que está siendo probada, vino también a mi mente la palabra desierto, el desierto. Y me puse a estudiar sobre el desierto, hermanos. Y desde el inicio el Señor, desde Génesis, utiliza la palabra desierto. Y en Éxodo al pueblo de Israel lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto, hermanos. Y el desierto no es un lugar hermoso, precioso, donde que tal vez vamos a estar felices. El desierto es un lugar desolado, un lugar donde la temperatura llega hasta los 50 grados centígrados, hermanos. Imaginemos qué calor. Y en la noche dice que el frío es menos 10 grados. Así es el desierto, hermanos, lleno de serpientes, de víboras, de escorpiones. Pero el Señor lo sacó de Egipto al desierto. Yo decía: Señor, ¿y por qué tuviste que sacarle al desierto al pueblo de Israel? Y en una de las citas bíblicas que estaba leyendo, dice que Moisés se acerca a Faraón y le dice, en presencia de Faraón, le dijeron Moisés y Aarón: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Fiesta en el desierto, hermanos. ¿Quién de nosotros estuviera dispuesto a hacer una fiesta en un desierto? Una fiesta, digamos, en el desierto de Palmira, hermanos, en ese arenal. ¿Quién estuviera dispuesto a hacer una fiesta ahí? Los invitados tal vez acudirán con alegría, con gozo. Vamos a la fiesta de tal persona que va a ser en el desierto o en el arenal, hermanos. Una fiesta en el desierto. Pero el Señor trabaja así, hermanos, de una manera extraña. Y nuestras vidas también pasan un desierto, hermanos. Pasamos un desierto. Y hoy la iglesia está pasando el desierto. La iglesia está siendo tocada, hermanos. Pero el desierto es una bendición para nuestras vidas. El desierto nos ayuda a crecer, a que nuestra fe sea fortalecida. Pero también vemos durante el éxodo del pueblo de Israel las actitudes que tuvieron en el desierto, hermanos. En el desierto salió murmuración, salieron malos pensamientos. En el desierto salió los deseos que tenían en su corazón, hermanos. Y es por eso que
necesitamos en nuestras vidas pasar por el desierto para que nuestro corazón sea revelado, para que nuestro corazón sea abierto y podamos ver qué es lo que hay en nuestro corazón, hermanos. También el Señor les sacó al desierto para que el pueblo les ofreciera sacrificios a Dios. El desierto, hermanos, que pasamos es para que podamos ofrecer sacrificios agradables a nuestro Dios. Pero ¿cómo en aflicción, en dolor podemos ofrecerle sacrificio a nuestro Dios? En dolor tal vez podemos ofrecerle alabanza, adoración, agradecimiento. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros o muchos del pueblo de Dios no está dispuesto a ofrecer un sacrificio en medio de la angustia, del dolor. Como les dije, hermanos, el desierto que estamos pasando es para mostrar lo que hay en nuestro corazón, y eso se mostró en el pueblo de Israel, hermanos. Cuando se hallaron en el desierto y no encontraron agua, no encontraron alimento, tuvieron una actitud equivocada ante el Señor. Y en Éxodo 14:11 le dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Murmuraron, hermanos, contra Dios, pero también murmuraron contra el siervo, contra Moisés, como que él tuviera la culpa, hermanos. Le echaron la culpa a Moisés. ¿Para qué nos sacaste para morir? En Egipto no había sepulcros. Más adelante dice: ¿no es esto que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos morir, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos preferían servir a los egipcios, hermanos, y no a Dios. Después de haber visto la mano poderosa del Señor que abrió el mar rojo, hermanos, de haber visto maravillas, un milagro tremendo de abrir el mar, la actitud de ellos, ¿cuál fue, hermanos? Mejor nos era servir a los egipcios que a Dios. Cuidemos, hermanos, en nuestro corazón. Cuidemos que en nuestro corazón no haya eso, hermanos, sino más bien que en medio del desierto haya gozo, alegría para servir a nuestro Dios, para acudir a la casa de Jehová. Más adelante dice que caminaron, seguían en el desierto, hermanos. Partieron luego a Elín, toda la congregación con los hijos de Israel, y llegaron al desierto de Sin, hermanos. Y luego toda la congregación de los hijos volvieron a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le dijeron: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud, hermanos. El pensamiento de ellos era: estamos muriendo de hambre. En Egipto teníamos en abundancia, y ahora que salimos de Egipto rumbo a la tierra prometida, ¿qué encontramos? Nada, no hay agua, vamos a morir de hambre. Pero el Señor es poderoso, hermanos, que en medio del desierto
en medio de esa necesidad, el Señor mostró su gloria. Una vez más los hizo ver la gloria de Dios, hermanos. Y en Éxodo 6:10 dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La gloria de Jehová apareció en la nube, hermanos. Si nosotros estamos en el desierto, vamos a ver la gloria de Jehová. Si tenemos buenas actitudes, veremos la gloria de Jehová, hermanos. Y en el Nuevo Testamento vemos que Juan iba predicando en el desierto. Nuestro amado Jesús también pasó por el desierto, hermanos. Jesús también pasó por el desierto. Y dice que ahí fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Después de haber ayunado 40 días. Y fue tentado en el desierto, hermanos. Pero ¿cuál fue la actitud de Dios, de Jesús, perdón? Cuando Satanás le dijo que dijera que a las piedras se convirtieran en pan. Imagínense, después de haber ayunado 40 días, qué hambre que tendría Jesús. Y viene el enemigo y le dice que convierta las piedras en pan. Y el Señor, ¿qué dijo? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Hermanos, en el desierto podemos alimentarnos del pan espiritual, como lo hizo el pueblo de Israel, del maná que mandaba el Señor cada día. Así el Señor nos va a sustentar en el desierto con sus palabras, con sus verdades, hermanos. Cada uno de nosotros hemos pasado y pasaremos y estamos pasando desiertos, hermanos. Pero ahí vamos a ver la gloria de Dios. Ahí el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. El Señor en medio del desierto no los abandonó al pueblo de Israel, hermanos. Ahí estaba. En Nehemías capítulo 9, verso 19, vayamos para allá, hermanos. Nehemías capítulo 9, verso 19. Dice: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. El Señor no los abandonó en el desierto, hermanos. El Señor estaba con ellos. La nube de Jehová y la columna de fuego los acompañaba. La nube de Jehová para protegerlos de ese sol candente, y la columna de fuego para abrigarlos en ese frío inmenso que hacía, hermanos. Así es el Señor con nosotros, hermanos. Él nos está protegiendo y nos está guardando. El Señor los afligió, pero también los sustentó en medio del desierto. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén, hermanos. También en Nehemías dice: los sustentantes 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Cómo es el Señor, hermanos? Qué cuidado les tenía, hermanos. Los vestidos de ellos no se envejecieron, no se hincharon los pies de tanto caminar. El rey David también experimentó el desierto, hermanos. Muchos hombres del Señor
Muchos siervos experimentaron el desierto. Y como les dije, Jesús también experimentó el desierto. Y en un pasaje del Nuevo Testamento dice que Jesús recibió la noticia de que Juan había sido decapitado, ¿sí? Y dice que vinieron los discípulos, le dieron la noticia. Dice que el Señor al escuchar eso, dice que se apartó para el desierto y a un lugar desolado. Me imagino yo afligido de recibir esa noticia, hermanos. Veamos Mateo capítulo 14, verso 13. Amén, hermanos, ya tienen. Como les digo, los versos anteriores dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y al leer eso, hermanos, muchas veces lo he leído y en verdad cuando el Señor muestra algo, nos detienen esas citas bíblicas, hermanos. Y puse mucha atención y dice: y saliendo Jesús vio una multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. En el desierto, hermanos, el Señor dice que tuvo compasión de ellos y los sanó a los que estaban enfermos. Si tal vez en nuestras vidas, hermanos, hay ese desierto, estamos pasando por enfermedad, por dolor, en ese desierto el Señor va a sanarnos, hermanos. En ese desierto el Señor va a tener compasión, misericordia, y va a levantar al caído, va a dar gozo al afligido. Dice que cuando anochecía se acercaron a los discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. No tienen necesidad de irse del desierto, hermanos. El Señor le dice a los discípulos: dale vosotros de comer. Y algo hermoso que más adelante pude ver, hermanos, que el Señor en el desierto los alimentó, los proveyó de alimento, hermanos. En esa soledad el Señor los proveyó de alimentos. Hubo un milagro que la gente pudo ver, hermanos. Y no solo comieron, sino que se saciaron. Y no solo se saciaron, hermanos, también dice que sobró pan, hermanos. Así es el Señor en medio del desierto, hermanos. El Señor nos sustenta, nos provee, nos alimenta, nos sana, nos cuida, hermanos. Animémonos, hermanos, si estamos pasando por algún desierto en nuestras vidas. Que en nuestro corazón nos salgan actitudes equivocadas, actitudes que no le agraden a Dios, sino que nuestra actitud en el desierto sea de gozo, de alegría y de alabanza, hermanos. También puedo ver aquí, hermanos, que en el desierto
Muchas veces no estamos solos, hermanos. Muchas veces el desierto no lo pasamos solos, pero hay veces también que podemos pasar solos el desierto, hermanos. Que Dios permite que pasemos solos el desierto. Pero hay veces también que el Señor permite que pasemos acompañados. Y gracias por aquellos hermanos que están intercediendo cuando estamos en tiempos de angustias, de dolor, de enfermedad, hermanos. Cuando estamos pasando por esos desiertos, como cuando Jesús les dije así a los discípulos: denle ustedes de comer. Así hay siervos, hermanos que están intercediendo por nuestras vidas en esos tiempos de angustia, de dificultad. El desierto, hermanos, tal vez a muchos no nos gusta pasar el desierto. Tal vez nosotros estamos felices viendo la gloria de Dios, pero cuando nos toca pasar ese desierto, cuando el Señor nos llama y dice: es hora de pasar el desierto, ahí es para probar nuestro corazón, hermanos, para que nuestra fe sea afirmada y nuestra fe no mengüe, para que nuestra fe sea cada día más grande y podamos creerle más al Señor, hermanos. También podemos ver, como les dije, siervos de Dios pasaron el desierto. El profeta Elías pasó por el desierto, hermanos. Pasó un desierto bien amargo, después de haber visto la gloria de Dios, después de haber matado a los sacerdotes de Baal, hermanos, después de orar para que el Señor mandara fuego de los cielos y consuma. Después de todas esas maravillas, el profeta Elías fue conmovido por una mujer, hermanos, por Jezabel, la esposa del rey Acab. A veces nos pasa a nosotros también eso, hermanos. Estamos bien en el Señor, viendo la gloria de Dios, disfrutando la palabra del Señor, gozando de salud, de bienestar, siendo bendecidos. Y cuando de pronto viene el desierto a nuestras vidas, hermanos. Y Elías, al oír que Jezabel quería matarlo, dice que él huyó. Lo vemos en Primera de Reyes 19 del 1 al 4. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías huyó, hermanos, al escuchar esa noticia al desierto. Asustado, huyó al desierto. Pero como les dije, hermanos, el desierto es para nuestro bien. El desierto es para crecer, hermanos, en nuestra vida espiritual. Y ahí Elías también fue sustentado en el desierto por Dios. Amén, hermanos. Siempre que pasemos por el desierto, el Señor nos va a sustentar por su misericordia y por su amor. El desierto en nuestras vidas
nos trae recuerdos, hermanos, como al pueblo de Israel. Pero también en el desierto hay muerte, hermanos. En el desierto hay muerte. La generación que pasó en el desierto murió ahí, hermanos, y entró una nueva generación. Cuando nosotros pasamos en el desierto, el viejo hombre va a morir, hermanos. Cuando pasamos en el desierto, nuestras actitudes negativas, todo lo que somos, muere y van a ser una nueva vida. Por eso es necesario el desierto en nuestras vidas, hermanos. Por eso es necesario que pasemos y que no rechacemos el desierto. Que no rechacemos el desierto en nuestras vidas, ni tengamos actitudes negativas, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar el desierto y tal vez morir en ese desierto, hermanos? ¿Estaremos dispuestos? Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, y nos dé la fortaleza y la fuerza para pasar el desierto. Y animales, hermanos, que es necesario pasar el desierto para llegar a Canaán, a esa tierra prometida. Sin pasar el desierto no llegaremos a Canaán, hermanos. Y no podemos esquivarlo el desierto. Es necesario en nuestras vidas pasar ese desierto.